Hola, buenas noches, estudiantes de programación 1. Al fin ha llegado el momento de mi video tutorial. El día de hoy les quiero mostrar acerca de constructores en Java. Para los que no me conocen, mi nombre es Isaac López Pared. Hoy aprenderemos a usar constructores en Java. Antes de eso, conoceremos cuál es su definición. Constructores. El constructor de una clase es un tipo específico que se usa para inicializar los objetos de esa clase. Es una función que se ejecuta automáticamente siempre al crear un objeto. La principal misión del constructor es reservar memoria e inicializar la variable miembro de la clase. En general se los utiliza para inicializar los estados de las variables de instancia. Tipos de constructores. Hay tres tipos de constructores. Tenemos el primer constructores es por defecto, alternativo y sobrecargados. Ahí me disculpan que se me olvidó ubicarles el sobrecargados. Más adelante, en los ejemplos, hablaremos de estos tres tipos. Ahora vamos con la estructura de constructores. Cuando se define un objeto, se aplica el operador new al constructor que se desee. Si tiene parámetros, pasan los valores de los parámetros al constructor utilizando una sintaxis similar a una llamada normal del método. Por ejemplo, cuadrado c igual new cuadrado. Características de constructores. Java invoca al constructor al crear el objeto. Los constructores no tienen valor de retorno, ni siquiera void. Su nombre es el mismo que el de la clase. Pueden usarse cualquier modificador de acceso. Se puede definir 0, 1 o más constructores. Si ya tenemos un constructor con argumentos, no se generará uno sin argumentos automáticamente. Declaración del constructor. Sintaxis. En esta sintaxis podemos ver el nombre de la clase, que es ventas. Aquí, donde tenemos ubicado aquí, public class ventas. Declaración de la variable private, doble precio. Aquí yo utilicé el private para darle este pequeño ejemplo y aprovechar la clase anterior. Public ventas, doble precio. Aquí podemos ver que public es el modificador de acceso, ventas es el nombre de la clase y doble precio es la lista de parámetros. La declaración de un constructor diferente del constructor por defecto obliga a que se le asigne el mismo identificador que la clase y que no se indique de forma explícita. Un tipo de valor de retorno de un tipo de valor de retorno. Existente o no de parámetros es opcional. Por otro lado, la sobrecarga permite que puedan declararse varios constructores con el mismo identificador que el de la clase, siempre y cuando tengan un tipo y o número de parámetros distintos. Llamada al constructor. Para realizarle una llamada al constructor, hacemos esto. Ponemos el nombre de la clase, objeto, es igual a new, nombre de la clase, y parámetros. El constructor se invoca automáticamente cuando el new crea un objeto de esa clase. Objeto es una variable de referencia. La instancia new reserva el lugar de almacenamiento que invoca el constructor. Aquí objeto se dice que es una variable de referencia, como lo vimos aquí anteriormente, que está aquí en estructuras de constructores. Este sería el objeto, el nombre de la clase, new más el nombre de la clase y los parámetros. Ahora sigamos los ejemplos. Ahora aquí tenemos estos cuatro pequeños ejemplos.
que utilizaremos el CMD. Los tipos de constructores que habíamos mencionado era por defecto. Un pequeño ejemplo de este es este código. Cuadrado. Este ejemplo, este es un ejemplo clase. Utilizando constructores se nos va a hacer este código. Estos dos ejemplos son uso de constructores por defecto, pero esta es la clase, este es el constructor. O sea, nosotros utilizaremos este ejemplo clase para poder crear nuestro cuadrado constructor. Este código está correcto. Para comprobar si está correcto, vamos a ver. Se compiló correctamente. Este código está bien escrito. Ahora tenemos el otro tipo de constructor, el constructores alternativos. Un ejemplo claro de este tipo de constructor es el código que tenemos aquí, de cuadrado constructor. Este ejemplo hace uso de la clase cuadrado, que era la que probamos anteriormente si estaba bien el código, para definirlo como defecto. Veamos si el código alternativo de la clase de constructores se encuentra bien. Bueno, aquí no corrimos la clase cuadrado porque obviamente no se va a correr. Obviamente, ¿por qué? Ahí está. Porque no tiene main. Ahora veamos el código cuadrado constructores. Veamos si está bien escrito. Se compiló correctamente, sin errores. Tiene que correrse. Tengo algo de pereza de estar escribiendo. Aquí está. El programa corrido es un ejemplo sencillo. Para que entre el ejemplo sea más sencillo, aprendamos mejor. Entonces, el área es 25 y el perímetro es 20, según como está declarado aquí en este código. Ahora hablaremos acerca de los constructores sobrecargados, que fue el que se me olvidó ubicárselo en la diapositiva. Los ejemplos que tenemos para estos son estos dos, rectángulo y rectángulo constructores. Este tipo de constructores sobrecargados, al igual que los métodos, también podemos sobrecargar los métodos constructores. Los constructores sobrecargados son bastante frecuentes. Este es el ejemplo clase, rectángulo, un código bello, por decirlo así. Y rectángulo es un ejemplo de sobrecarga. Ahora, primero miremos ese código rectángulo. Este código está correctamente bien, pero
también no se podrá ejecutar, porque al igual que la clase cuadrado que teníamos aquí, no se podría correr. ¿Y todo por qué? Porque igual le hace falta el main. Ahora, el ejemplo más claro de usar constructores sobrecargados es el cual hace uso de la clase asignada para asignarle atributos. ¿Qué clase me refería? Es a esta, el código que acabamos de compilar, que es la clase rectángulo. Esta es la clase de ejemplo y a este se le asigna atributos para definirlo como objeto, que está aquí. A eso se le llama constructores sobrecargados. Entonces, este pequeño ejemplo tiene que correrse también. Veamos si está bien escrito. Compilamos. Está bien. Déjame ver, por favor. Ahora corremos y es un cuadrado constructor. Ven como diferentes tipos de constructores sobrecargados de alternativos realiza un mismo ejercicio. Aquí está. Era de 25 y el perímetro es 20. Entonces, como pudimos ver, estos pequeños ejemplos de constructores, espero que no tengan dudas. Después de haber visto los ejemplos, me imagino que algunos tendrán preguntas, dudas, sugerencias, pero esa la haremos a través del Facebook, cuando este video tutorial sea subido. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este video tutorial.